Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos en alto, con alegría de corazón. Yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer. En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar. Yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están todos? Estamos aquí. Esa es la importancia. Vamos a ponernos en comunión para presentar este estudio y ver qué Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, mi Señor, mi Dios, por este privilegio que tú nos brindas a cada uno de poder haber llegado aquí, mi Señor, a recibir alimento espiritual, Padre amado, a recibir enseñanza, mi Dios. Todos sin excepción queremos más sabiduría, queremos más de ti, queremos, Señor, mi Dios, escudriñar más las Escrituras para poder conocer a profundidad, mi Dios, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te presentamos esta enseñanza, Señor, y que tú sea el que nos ministre, tu Santo Espíritu sea el que nos revele, y que también, Padre amado, mi Dios, podamos ser tierra fértil para que todo lo que esa semilla que se esparza dé fruto y en abundancia, Padre amado. Te presentamos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Conociendo mi fe. Seguimos en esta serie acerca de la fe, de la importancia, como todos conocemos, de poder servirle a Dios para poderlo hacer de una manera correcta, de una manera que Él esté agradado. Debemos conocer la fe, debemos saber cómo esa fe la pusieron en prácticas los antiguos, y que nosotros también podemos aprender mucho de ellos para que cuando lleguen esas circunstancias en que esa fe va a ser probada, nosotros poder tener esos ojos abiertos, ese entendimiento y poder actuar. No estar, Señor, mira, yo estoy hablando como si estuviese orando. No estar dormido, no estar como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué debo de hacer? Sino tener la conciencia activa para poder poner en práctica de una vez esa fe. Repasando el estudio anterior, como ya le había dicho, voy haciendo preguntas a ver quién de ustedes la contesta. La primera: ¿cómo se llama en hebreo el nombre de Juan? De Juan. Recuerden, lo que estábamos hablando anteriormente era básicamente sobre Juan el Bautista. ¿Cómo se llama en hebreo? O sea, si vamos a una máquina del tiempo y vemos a Juan enfrente, si le llamamos Juan, él no va a hacernos caso, él va a seguir caminando. ¿Cómo se llama ese nombre en hebreo? Yohanan. Yohanan. ¿De quién fue hijo Juan el Bautista? De Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote activo del templo. Juan, por medio del ángel, fue ordenado ser nazareo o nazireo. ¿Qué es esto? Exacto, una persona separada, consagrada para Dios. ¿Y qué características tenía un nazareo? No podía beber ni vino ni sidra. Podía comer solamente sancocho. En sí, esa persona, el que se consagraba nazareo, como habían dicho por aquí, era o por vida o hasta un tiempo establecido. Era un voto que se hacía.
Y en ese tiempo, ya sea de por vida o por 1 año, 2 años, lo que sea que ellos se hayan propuesto, usualmente ellos se abstenían a comer cualquier cosa, cualquier fruto de la vid, todo lo que sería derivado del fruto de la vid, como el vino o cualquier bebida fermentada. Ellos se abstenían a beber eso. Usualmente ellos se abstenían de eso y también de tocar algún cadáver. Ellos tenían una vida normal. O sea, no era que era una persona que si venía, no podía ni que entrar aquí porque estábamos aquí. No, era tenían su vida normal. Lo que pasa era que ellos se abstenían a ciertas cosas. Lo que sí ellos no iban era a un entierro, cosas así, porque no querían contaminarse con alguien que quizás tocó un cadáver o tocar el mismo cadáver. Ellos no querían contacto con eso. No podían tener contacto con eso. ¿Qué otra característica tenían ellos? No, eso en sí todos los judíos no comen cerdo. No, ellos se abstienen de comer cerdo. Pero el nazareo, aparte de no beber vino o bebida fermentada o tocar muertos, ¿qué otra cosa también ellos que era una característica de que si usted lo veía, usted sabía que era una persona que tenía el voto nazareo? Correcto. El cabello, se dejaban el cabello largo porque también ellos consideraban que eso era como una corona. El pelo largo era como esa corona, y esa distinción que desde lejos sabía otra persona que era un nazareo, que tenía ese voto. Y eso también ayudaba para que el que está a su alrededor lo tratara con cierta respeto, porque sabía que estaba consagrado para Dios. Sabía, desde lejos se veía que era esa persona. Donde también hay confusión con respecto a ese nombre. Con respecto a ese nombre, nazareo, que también se puede confundir con nazareno. ¿Y qué es nazareno? ¿De dónde viene nazareno? De Nazaret. Nazaret es un pueblito que queda en la parte baja de Galilea. Por eso, ustedes van a leer muchas veces Jesús de Nazaret, porque venía de ahí, o Jesús de Galilea, porque ese era ya el pueblo, la ciudad, Galilea. Por eso ustedes cuando vayan a leer, y si se encuentran con eso, van a ver esa diferencia. Pero en sí, el de Nazaret, ese era un pueblito, que era un pueblito bien para ellos, insignificante. Era un pueblo que, como dijo, si mal no estoy, Natanael, que de qué cosa buena puede salir de Nazaret. Porque nadie se esperaba que un Mesías pudiera haber salido, nada podía haber salido de ese pueblo, porque era un pueblo atrasado, era un pueblo que ni siquiera era mencionado en el Viejo Testamento, en la Torá, no se menciona. Era un pueblo que viene a relucir, fue con Jesús, él fue el que lo hizo famoso. Entonces nadie se esperaba que de ahí saliera algo bueno. Por eso, Dios es un Dios que no cansaremos de comprenderlo. Pero con mensajes como de esa forma nos damos cuenta que ninguno es indispensable. El que se sienta menos, el que se sienta incapacitado por algo, no quiere decir que usted no puede ser usado grandemente por Dios. Tenemos que recordar que así como Jesús vino de un pueblito para ellos insignificante, el mismo pueblo de Israel era un pueblo insignificante. Era un pueblo que cuando estaba en Egipto, en esclavitud, nadie imaginaba que de ahí Dios iba a sacar una nación. Ellos mismos no creían nada de eso. Ellos mismos no tenían esa esperanza, porque estaban esclavizados y recuerden, ellos tenían ya, en ese pueblo de Egipto, en ese lugar, en esa ciudad, ellos tenían sobre ya los 430 años cuando salieron de ahí.
De esos 430, 200 fueron con un permiso. O sea, le dieron el permiso de que ustedes, porque recuerden que ellos entraron bien. Ellos entraron por la conexión de José, que era el segundo en mando de Egipto, y por esa vía permitió el faraón que el pueblo entrara, y entró bien. Le dieron un espacio para que cultivaran, para que tuvieran ganado, para que vivieran en ese lugar. Pero pasó generación tras generación y entró otro faraón, varios faraones, y hasta que llegó uno que le puso fin y no quiso que ellos siguieran creciendo, porque decían que va a llegar un tiempo en que nos van a dominar a nosotros. Entonces lo que hicieron fue entrar a la esclavitud, y esa esclavitud duró 200 años. Entonces de ahí vemos también cómo de ese pequeño pueblo Dios sacó a un pueblo más grande, un pueblo próspero, y esa promesa también la hizo. O sea que de lo más mínimo vemos esa enseñanza. De lo que usted menos crea, de ahí puede salir una persona poderosa y bien usada grandemente para Dios. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista, según la palabra? Langostas y miel silvestre. Perfecto. Ahora, por motivo de traducción, o porque abundaba mucho en ese territorio, ¿qué se cree que en verdad él comía? Algarrobos y dátiles. Algarrobo y dátiles. Eso era lo que en sí se entendía que él comía, porque eso es lo que abundaba en ese territorio. Esa tierra había muchas palmas, como había dicho antes, y era abundante esa fruta, el dátil, que de ahí se saca mucha cosa, incluyendo como una especie de sirope, porque es bien dulce esa fruta. Y la langosta tiene una similitud en el árbol, como que si parecía un saltamonte. Y le pudo haber que la persona pudiera hacer, ojo, el saltamonte tampoco, no era de que él estaba comiendo algo prohibido, era bien para él comer, era un alimento kosher, y él podía comerlo. Pero se cree que en vez de haber sido langosta, puede haber sido el algarrobo. ¿Quién también comía algarrobo, pero que lo mencionan en otra versículo, capítulo de la Biblia? ¿Quién más comió algarrobos? Aparte de Juan el Bautista. ¿Quién más? ¿Perdón? No escuché. No. Samuel era un nazareo. ¿Y quién más? También Sansón. Pero ¿quién más comió algarrobos? Que se menciona en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, recuerden, él llega a un punto en cuando ya está casi tocando fondo, que tiene tanta hambre, y él está cuidando, él es el que cuida a los cerdos y que le da el alimento. Lo que él le echa a los cerdos en sí es la cáscara del algarrobo, y lo de adentro él se lo comía. Entonces él también, una nota curiosa, porque él también comía eso. Llegó a comer eso. ¿Para qué fue enviado Juan el Bautista? ¿Cuál fue su misión en esta tierra? Amén, así mismo es. Ahora bien, a pesar de la fe de Juan el Bautista, que fue desde el principio, porque él se mantuvo, recuerden, Juan el Bautista era, no sé, quizá 1 año, 9 meses, algo de diferencia de edad, más viejo que Jesús. Pero en esa fe que él tenía desde el principio, como a todos nosotros en algún momento nos ha tocado o nos tocará, su fe fue sacudida. ¿Dónde fue sacudida su fe? ¿En qué lugar fue sacudida esa fe de Juan el Bautista?
cuando estaba en la cárcel. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que él dijo que... ¿Perdón? Sí. Entonces, en la cárcel, su fe fue sacudida. Pero, ¿en qué sentido? ¿Por qué fue sacudida esa fe? Hubo algo, hubo una duda. ¿Y cuál fue esa duda? Perfecto. Nuevamente, ellos todos tenían la idea hasta el final. Esa idea fue hasta el apresamiento de Jesús. Todos, incluyendo los discípulos, pensaban que Jesús en algún momento iba a dar la orden, iba a dar el grito de guerra, de que iban a conquistar, porque ellos eran un pueblo gobernado por otro, por un imperio, el imperio romano, y querían ellos su independencia plena. ¿Y quién más que el Mesías para hacer eso? Entonces Juan, al ver como que, diría yo, que Jesús no marchaba, no daba el paso, quizás él pensaba que era como rápido que él iba a empezar desde que fuera bautizado, no vio eso en él y mandó a sus discípulos a hacerle la pregunta. Ahí su fe fue sacudida. O sea, él sintió, wow, ¿será este? Y también algo jocoso, porque él era el que estaba preparando el camino. Entonces, si le dijeran, no, el hombre no es, entonces él hubiese dicho, bueno, pues en algún momento yo salgo de aquí porque todavía yo no me puedo morir, porque yo soy el que tengo que preparar el camino. Todavía no me van a arrancar la cabeza, no me van a matar. Pero en él vemos, como había dicho, que la fe en algún momento va a ser probada. Y Dios sabe la herramienta que usar para probar esa fe. En él fue eso. Y cuando llegó ese momento, fue un momento como, wow, yo lo esperaba. ¿Será este el hombre? Pero lo más impactante, y es la próxima pregunta, ¿qué respuesta le dio a Jesús a él? O sea, los discípulos llegaron hacia él. ¿Qué Jesús le mandó a decir a Juan? Y da las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres anunciada el evangelio. Exactamente, eso está en Lucas 7:22. Él le da esa respuesta contundente. O sea, él le está diciendo a ese que lo envió: tú que has visto, tú que has escuchado, tú mismo, el que voy a enviar, dile a él todas estas señales, que son señales que el Mesías, cuando llegara, iba a hacer. Dile a él que tú eres testigo, que tú eres el testigo visible, que no fue que solamente te dijeron, sino que tú viste y escuchaste todo esto. Y díselo a él. Cuando él llegó entonces y le dijo, le dio el mandado a Juan, entonces él tranquilizó, esperó su tiempo, y sabemos todo lo que pasó con Juan. Pero vemos cómo Jesús no reprende a Juan, sino le da esa prueba con uno de sus discípulos, y vemos cómo él también luego, en vez de reprenderlo, para que no queden dudas en aquellos que estaban al lado de él, que eran también discípulos de Juan, él le dice también, como quien dice, poniendo yo la palabra, cuidado con lo que ustedes piensan, que a pesar de la duda que él tuvo, más profeta como él, mayor profeta como él no ha habido ninguno. Como quien dice, tengan cuenta, porque es un hombre enviado por Dios para preparar el camino al Mesías. Y como él, ninguna mujer profeta ha nacido de una mujer como él. Más grande que él no lo hay. Y él diciendo eso, yo me imagino esos discípulos pensando, wow, y tanto profeta fuerte que hubo anteriormente, ese Jeremías, ese Isaías,
de toda clase de profetas. Y Juan entonces, que yo lo vi, que lo abracé, que estuve con él, wow, ese era el más grande. Eso yo me imagino que fue como una experiencia agradable para esos discípulos. Saliendo de Juan, ¿quién fue el que le dijo a Jesús que se meta en el desierto? ¿Quién fue el que le dijo, el que envió a Jesús al desierto? Hubo alguien que lo envió. ¿Quién fue? Amén. El Espíritu de Dios fue el que envió, le dio la dirección a Jesús para que entrara al desierto. Desierto que muchos en algún momento tenemos por necesidad que atravesar. Porque en ese desierto, como se había explicado anteriormente, es el lugar para moldearnos, es el lugar indicado para acelerar el potencial que tenemos adentro, cada uno de nosotros. No nos va a gustar, porque y puse el ejemplo de una olla de presión. No nos va a gustar el desierto, a nadie le va a gustar, pero esa es la forma rápida que Dios tiene para acelerar y sacar ese potencial de cada uno de nosotros. Ante el tentador, ¿con qué se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Sencillamente con la palabra de Dios. Y puse una nota aquí interesante. Así como Jesús, vamos a enfrentarnos a personas que van a usar la misma palabra de Dios, pero tergiversada, para hacer dudar o caer en algo a nosotros. Es de suma importancia consultar siempre con detenimiento la palabra de Dios, ya que si no estamos firmes, podemos ser presa fácil de la duda y hasta inclusivemente desviarnos. Podemos ser presa fácil de la duda y hasta desviarnos. Porque vamos a encontrar personas que te pueden dar a cualquiera le puede dar cátedra bíblica. Pero el que sepa palabra no quiere decir exactamente que es una persona que te va a dar un consejo sabio, que es una persona que te va a dar una dirección correcta. Muchos, lamentablemente, tergiversan la palabra para su propio beneficio, para lograr un fin común, y si lo ve en ti, que puede lograr ese fin común que él quiere, ese fin que él necesita, él te lo va a decir y te va a poner la palabra para hacer que tú mismo, por medio de la palabra, le dé lo que esa persona está pidiendo. Y eso lo vemos desde el principio, porque la misma serpiente tergiversó el mandato de Dios. Ya habíamos anteriormente hablado de la serpiente y cómo ella tergiversa la palabra y engaña a Eva de una forma en que ella la hace dudar. ¿Por qué? Porque le agrega también. Hay personas que le agregan a la palabra. La serpiente le agregó a la palabra el mandato y le puso tocar, cuando Dios no dijo que no tocara. Sí, todo lo que Satanás le dijo fue bíblico, pero fue tergiversado para su conveniencia. Todo lo que él le dijo no fue algo que él se la pichó fácil. No fue un picheo fácil para Jesús. Él le habló en base a Biblia, porque él sabía lo potencial, lo poderoso de Jesús. Pero la importancia nuevamente de conocer palabra y de tener esa sabiduría es esa: el poder tener un momento y decir, no, espérate, si no sabemos, si nos llega un momento, una situación, vamos a buscar la palabra, vamos a estudiarla, vamos a ver lo que dice y el por qué lo dice. Yo personalmente soy una persona que cuando escucho una palabra y me llega una duda, o sea, un por qué, no necesariamente una duda, sino un por qué. ¿Por qué fue eso? Yo
puedo tomar una nota o me quedo con eso en mi mente, pero cuando ya llego a mi casa o cuando pueda, busco a fondo el porqué de la situación, porque me quedé con esa duda. Entonces, es importante, y eso no es un pecado, porque muchas veces, y lamentablemente eso la religión es lo que ha causado, hacemos palabra de Dios algún comentario de un hombre, y no necesariamente es así. Todos estamos exentos a cometer algún error. Todos. Yo aquí estoy parado transmitiendo una enseñanza, pero yo sé desde el día número 1, yo sé que en algún momento puede ser que yo haya dicho algo que esté erróneamente, pero yo sé que tengo la seguridad y la certeza de que cuando yo me dé cuenta que dije algo mal, yo coger y hacer la corrección, porque uno no está exento a cometer algún fallo. Pero es importante el nosotros saber la palabra, saber qué es lo que dice exactamente, y buscar ayuda, buscar consejo, porque allá afuera hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Ya terminé con las preguntas, y resumidamente voy a decir que Juan era un hombre de carácter. Eso es necesario en todos los líderes, tener el carácter firme de reconocer lo bueno, pero también reprender lo malo. Juan el Bautista no se dejó cegar de la fama y el respeto que el pueblo humilde le tenía, e incluso las autoridades religiosas los respetaban. Él es un gran ejemplo de humildad, de saber reconocer cuándo debe pasar la antorcha y dejar que el próximo continúe, cosa que no vemos en muchos cristianos con algún cargo. Algo grandioso de Jesús es que, a pesar, como había dicho anteriormente, de la duda de Juan, no lo descalificó, más bien les aclaró a todos que él era el más grande profeta. Nuestras dudas o faltas ante los ojos de Dios no nos descalifican, ya que Él ve el gran potencial que cada uno tenemos. Lo que no podemos hacer es mantenernos en esa duda, en esa falta. Debemos seguir hacia adelante. El desierto es sinónimo de pruebas, de retos, de problemas, de trabajos. Es una especie, como había dicho, de olla de presión que lleva a sacar lo mejor de ti en una forma más acelerada. Al poder soportar estas situaciones que Dios permitió en tu vida, y teniendo la fe de que Él mismo que te metió en esa prueba será el que también te va a sacar, al final será para bien y para gloria de Dios. Todo esto, todos nosotros caminamos con un propósito divino, un propósito marcado desde antes de nosotros llegar a este mundo, y ese propósito debe de cumplirse en nosotros, y ante cualquier situación, ante cualquier problema que estemos atravesando, tener la fe de que hay alguien más grande, no hacer ese problema más grande que Dios. Nunca podemos hacer ese problema, porque muchas veces eso es lo que pasa con las pruebas. Llegan esas pruebas, llegan esos problemas en nuestras vidas, y nuestra fe es sacudida. Entonces pensamos que Dios no puede solucionar eso. Y es una forma, lamentablemente, de idolatría inclusive. El no darle ese espacio a Dios, el no creer que ese Dios puede con esa prueba. Entonces hacemos un Dios a esa prueba, hacemos un Dios a ese problema, a esa situación. Y nosotros cristianos, hijos de Dios, no podemos caminar por esa vía. Tenemos siempre que tener la mentalidad. Sé que no es fácil, sé que en mente fría cualquier cosa se soluciona, pero tenemos que hacer un paro en algún momento del día, de algún ajetreo que haya en un día, de algún momento que estemos llenos de estrés. En algún momento hay que hacer un paro, pero en ese paro pensemos, meditemos, entreguémosle todo a Dios, porque Él es el que tiene la solución. Y es importante el hacer eso, porque en esa meditación o en ese momento de calma viene la solución, viene la revelación, viene la paz,
y la espera, porque el hecho de que nosotros le oremos, el hecho de que nosotros nos quejemos, lloremos, hagamos lo que hagamos, no quiere decir que Dios va a decir, no, ven, sal de ahí ya. No, ya tú estás adentro, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar a salir de esto, porque es un propósito mayor que hay en ti. Entrando al tema de hoy, la fe en los primeros discípulos de Jesús. En base a Mateo 4, la fe en los primeros discípulos de Jesús. Solamente me voy a enfocar en los primeros 4. Dice, Jesús vio a los hermanos Pedro y Andrés y les dijo que lo siguiera. Y dice Mateo 4:20 que al instante dejaron todo y siguieron al Maestro. Al instante, esa palabra me pone a pensar cómo debe de haber un porqué. Al instante ellos vieron a Jesús y dejaron todo. Hay algo como que no cuadra en esto. El por qué tan rápido. El por qué vino Jesús. No lo conozco. Me llama, dejo mi trabajo, dejo mi sustento de vida, dejo todo y te voy a seguir a ti. El por qué está en que ese Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y ese Andrés ya había escuchado a Juan el Bautista hablar del Mesías, hablar de ese Jesús, de señalar al Jesús, al que no es digno de desatarle o de atarle el calzado, a ese que bautizó. Todo eso, lo más seguro lo vio Andrés, lo más seguro. Y eso fue a decírselo a su hermano Pedro. Exacto. Y más, como Andrés era un discípulo, ya él venía, como había dicho, venía con eso de que no fue en sí alguien que él vio de un momento a otro, sino que él ya había escuchado, lo había visto y dijo, es el Maestro. Yo creo en Juan, en lo que mi Maestro me dijo, y yo voy a seguir al Mesías. Le hace saber a Pedro. Y por eso ellos toman esa decisión. Andrés quiere decir en griego varonil o valeroso. Fue el primer discípulo en seguir a Jesús. Antes de Jesús fue discípulo, como había dicho, de Juan el Bautista. Es bueno tomar esas notas porque son cosas que en un futuro puede ser importante. Alguien le puede hacer una pregunta. De los 12, ¿quién fue el primero? El primero fue Andrés, aunque el de la relevancia fue Pedro. Pero Andrés fue el primero. Simón, de hebreo, en hebreo se pronuncia Shimeón o Simeón, que quiere decir ha sido oído por Dios. Simón quiere decir ha sido oído por Dios. Oído por Dios. Jesús le cambia el nombre a Cefas o Kefas, que es Pedro, y esto quiere decir roca o piedra. ¿Cuál? ¿El de Andrés o el de Pedro? Simón en hebreo es Shimeón o Simeón, y quiere decir ha sido oído por Dios. Jesús le cambia el nombre a Cefas o Kefas, que es Pedro, lo que conocemos como Pedro, que quiere decir roca o piedra. Este era el principal de los apóstoles. El principal de todos ellos era Pedro, pero también era el portavoz. Hay algo importante en Pedro, en el cual en él vamos a encontrar, si lo estudiamos solamente a él, muchas fallas, muchas faltas en Pedro. Pero también encontraremos muchas virtudes en él.
Y fue, por algo fue el principal de ellos. Por algo fue que el maestro lo prefirió que él sea el que dirigiera a esos discípulos. Pedro era aquel que hacía las preguntas que los demás no se atrevían a hacer. Pedro era aquel que hacía las preguntas que nadie más se atrevía a hacer, ya sea por algún temor, por vergüenza. Tú tienes algo de Pedro en ti. No, tú tienes mucho de Pedro. Tú vas a ver que sí. Era el atrevido. Pedro era el atrevido. Pero también, y por eso yo creo que esto es lo que le va a gustar, era el que más boches recibía de Jesús. Pedro. El que más recibía regaños, el que más regañaban. Yo usé aquí. Pedro fue el que recibió la revelación directa de Dios de que Jesús era el Mesías. Pero también es aquel que, a pesar de haber sido recibido por esa revelación por Dios, es aquel que fue, yo lo repito ahora, es aquel que fue reprendido por dejarse influenciar de Satanás. Repito, era el que recibía los regaños del maestro. Fue el que recibió la revelación de parte de Dios de que Jesús era el Mesías. Recuerden la famosa frase, eso no te lo reveló carne ni sangre. Él fue que tuvo ese privilegio de recibir eso. Y no solamente el recibirlo, pudiera ser que alguien más lo hubiese recibido, pero no tuvo el valor de decirlo. Recuerden, él era el que no le importaba lo que el maestro le decía. Él era el que iba de frente y hablaba y le decía la pregunta: hey, esa parábola, ¿qué es lo que quiere decir? No, yo no sé de eso, repítemela, ¿cómo es eso? O sea, él era el que tenía el valor de hacerlo. Y repito, a pesar de que él recibió esa revelación, también fue reprendido por el mismo maestro por dejarse influenciar del adversario, del enemigo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo de impedimento para el propósito mayor en Jesús, que era su muerte. A él ponerse, que quizás él lo hizo de buena intención, lo más seguro que sí, pero otro que lo lea o que estudie eso dice: wow, pero él estaba haciéndolo bien, ¿por qué lo reprende? Pero Jesús vio algo más allá. Y vio que en sí no era él, sino alguien detrás de él que quería hacer de impedimento para que ese propósito se cumpliera. Y por eso es reprendido. A pesar de todo eso, fue el único que tuvo el valor de dar el paso, salir de la barca y caminar en el agua. Él tuvo ese valor que ningún otro lo tuvo. Vemos en él y en él vemos desde el principio hasta luego de la muerte de Jesús y la resurrección. Vemos también fallas en él. Pero como le dije anteriormente, es más la virtud y lo que se puede aprender de él, de aquellos errores que él cometió. Después de la muerte de Jesús, él tuvo problemas con Pablo. Tuvo problemas porque él se iba donde había más beneficios. Si aquí estaban los judíos, pues vámonos con los judíos. Si venían los gentiles, se iba con los gentiles. Entonces Pablo tuvo esa reprimenda hacia él, lo reprendió. Luego de esto, ahí mismo en Mateo, vemos a los hermanos Jacobo y Juan. Él los llamó y ellos igualmente dejaron todo, incluyendo a su padre, para seguir a Jesús. Aquí vemos nuevamente
Juan y Jacobo ven a Jesús, lo siguen, no solamente dejan su trabajo, ellos eran socios de Pedro. O sea, esos hermanos, estamos hablando de dos hermanos. Primero dos, Pedro y Andrés. Los otros, Juan y Jacobo. Ellos eran socios. Y dejaron todo, incluyendo a su padre, que estaba con ellos en ese momento. Jacobo, que en hebreo es Jacob, del castellano Santiago, es el que conocemos como Santiago, que viene de una contracción de Sant Jacob. O sea, esa contracción de eso es como un Santo Jacobo o Santo Jacob. Esa contracción lo une en esa palabra y sale lo que popularmente conocemos como Santiago. Pero es la unión en sí de Sant Jacob. En Santiago, en la Biblia, vamos a encontrar 5 diferentes Santiagos. Que si no tenemos si leemos rápido quizás, podemos confundir a uno con el otro. Hay 5 Santiagos en el Nuevo Testamento. El primero, Santiago el Mayor. El segundo, Santiago el Menor. El menor. Santiago el Mayor, Santiago el Menor. ¿Verdad que sí? Así me gusta. Santiago el hermano del Señor. Santiago el hermano de Jesús. Luego, Santiago, padre del apóstol Judas. Y por último, la epístola de Santiago. O sea, el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Aunque, ahí van 5. Santiago Mayor, Santiago Menor. Santiago el hermano del Señor. Santiago el padre del apóstol Judas. Y Santiago el autor de la epístola. Ahora bien, a esta epístola se le atribuye al hermano de Jesús. O sea, se cree que la escribió el hermano de Jesús. ¿Estamos bien? ¿Me devuelvo? ¿A dónde? Al número 1. ¿Qué es lo que me dice? Epístola. No pistola, por Dios. Epístola. ¿Tú me decías algo? ¿Tú me hablaste algo? Ok. ¿Quiere que le repita algo? Bien. Ahora bien, a esta epístola, como había dicho, se le atribuye al hermano de Jesús. Aunque esto está en discusión, por eso hay 5, por eso puse 5, otros dicen que son 4 Santiagos. Pero hay discusión de que si fue él en sí que lo escribió, porque el griego que se usó en esa escritura fue un griego bien pulido, o sea, un griego bien escrito, que no se cree que haya sido escrito es precisamente por Santiago, el que se cree, el hermano de Jesús. Recuerden, ellos eran personas campesinas, eran personas que no eran con un léxico o una educación y como para escribir de la forma, no era que no sabía escribir, sino de la forma en que se escribió esa epístola, en el griego que se escribió. Gramáticamente era una obra de arte. Usualmente ellos, no solamente en el tiempo de Jesús, sino anteriormente, ellos solían usar, ya sea discípulos o personas que seguían por ejemplo, en este caso a Santiago, escribían y ponían su firma como si hubiese sido
apóstol o su persona de admiración, lo hacían con el sentido exclusivamente de recibir atención, que no es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo, que no es lo mismo que me firme que la firma mía que la firma de Donald Trump, un ejemplo. No es lo mismo. Hay más atención de una forma u otra. A quien le van a hacer caso más va a ser al famoso. Entonces, ellos usaban eso, solían usar esa técnica para poder atraer más atención a lo que escribieron. Eso se ve mucho en los escritos antiguos, en el Viejo Testamento, libros que se atribuyen a X persona, pero científicamente, haciéndole como le llaman una lectura científica a la Biblia, se da cuenta de que no es posible que lo haya escrito, no solamente por el hecho de la buena gramática, sino también porque ponen ciudades en ese lugar, cuando escribieron, que en el tiempo supuestamente lo escribió, no existía. Ponen ciudades o una montaña con el nombre tal, pero en el tiempo, vamos a decir, de Moisés, se llamaba de otra forma. Entonces esas son como pistas que le dan de que el autor supuestamente que lo escribió, en verdad no fue que lo escribió. Pero eso es otro tema. Ahora bien, Santiago el mayor es el hijo de Zebedeo, o sea, el hermano de Juan, del que estamos hablando, del discípulo. Santiago el mayor es el hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. Él pertenecía al grupo íntimo de Jesús. Santiago pertenecía al grupo íntimo de Jesús. Sí, Jesús tenía un grupo íntimo de 3, que era Pedro, Santiago y Juan. Ellos 3 era lo que usualmente el maestro llamaba, usualmente lo que le comentaba cosas que no se lo comentaba al grupo más grande. Ellos tenían ese privilegio, esa intimidad más con el maestro. Ahora bien, Juan, como había dicho, Johanán, quiere decir Dios ha hecho gracia. Johanán quiere decir Dios ha hecho gracia. Este es hermano de Santiago, hijo de, como había dicho, Zebedeo. La tradición, en la palabra no lo van a encontrar, pero la tradición sugiere que uno de los discípulos de Juan el Bautista, aparte de Andrés, era también Juan. Aunque no se menciona su nombre, se cree que por humildad, quizás, lo omite en su propio evangelio. Porque él es el que escribe, de los 4 evangelios, él es el que escribe que Andrés iba caminando junto a otro, siguiendo a Jesús. O sea, esa otra persona no le pone nombre, pero como tú sabes que él estaba caminando con esa otra persona, quizás esa otra persona eres tú. Entonces él no se da mención y se entiende, no es algo 100% cierto, pero se entiende de que él era el otro que andaba con Andrés, y da también lógica, porque de la misma forma en que Pedro y Andrés no dudaron, igualmente ellos 2, Jacobo y Juan, tampoco dudaron. O sea, como si uno hace los cálculos, da a entender eso. Ellos dejaron todo a un lado y pusieron a Jesús primero, poniendo toda su fe y todo lo que escucharon sobre el Mesías en obras. O sea, lo pusieron en hechos. Eso que ellos escuchaban predicar a Juan el Bautista, eso que tanto predicaba, eso que tanto hablaban día tras día del Mesías, al final de cuentas llegó. Esos discípulos esperaban con ansias al Mesías, y cuando lo vieron de frente, no dudaron y dejaron todo para poder seguirlo.
Es muy diferente el usted tener fe en algo y cuando llega ese algo actuar. No es lo mismo. Usted puede tener fe y decir, sí, yo tengo fe en esto, pero cuando eso llega, ¿qué actitud tú vas a tomar con eso que tanta fe tú tenías? Entonces hay que tener una acción. Ellos tenían fe del Mesías, llegó el Mesías, actuaron. No se quedaron dudando, no le entró pánico, no se hicieron lo loco, porque sabían que en su visión era pleito lo que iba a haber, era guerra lo que iba a haber. Pero no, ellos quisieron seguir al Mesías. Y hay algo que, esta nota, lo que yo le estoy hablando, yo lo escribí hace como 2 semanas. Y mientras yo lo repasaba, me dio risa porque de eso mismo que yo escribí, el pastor le estuvo hablando en el domingo. Y digo yo, wow, pero ¿será que el pastor me leyó la nota? Nuevamente, nunca será lo mismo decir que crees en algo que el actuar cuando llegues a eso que esperabas. ¿Por qué? Y aquí viene la similitud. ¿Perdón? Que lo repita. El último, ok. Nunca será lo mismo decir que crees en algo. Nunca será lo mismo decir que crees en algo que el actuar cuando llega eso que esperabas. Ahora, ¿por qué? Y puse el ejemplo, que a veces creemos que Dios nos va a bendecir con una mujer, con una esposa, nos va a bendecir a la mujer con un esposo, y se mantiene pidiéndole a Dios y creyendo, y que cuando llega a la iglesia no deja que nadie se siente al lado y pone su cartera porque ahí es que va su marido, y profetiza y pisa duro y se sacude y de todo, ayuna y todo y perfecto, pero cuando llegue ese hombre o cuando llegue esa mujer también llegan las responsabilidades. Cuando llega, junto con ese hombre, junto con esa mujer, nuevamente llegan las responsabilidades, llegan los compromisos. Llega el que tú antes no le decías a nadie, me levanto, salgo de mi casa, prendo el carro y me voy, a que tengo que llamar para decir, voy para tal sitio. No pidiendo permiso, pero sí avisando para que sepa dónde yo voy a estar. Eso antes tú quizás no lo pensabas. Pero eso es parte del paquete. Es parte del paquete. El hombre que tiene calor en invierno y la mujer tiene esa calefacción encendida. Entonces decís, Dios mío, pero aquí no vamos, un baño a María que nos vamos a sancochar aquí con este calor. Y la mujer, no, que yo tengo frío y que tengo frío. Esos son paquetes que vienen. Hay que aprender a soportar. Entonces son cosas que vienen en el paquete que uno siempre ha pedido, pero no se nos dicen. Pero eso es parte del mismo crecimiento. Igualmente con un niño, con una casa, con un carro, un trabajo, en fin, con todo lo que nosotros le pedimos a Dios, viene con algo, pero es para poder administrarlo correctamente. Debemos administrarlo correctamente, porque de lo contrario, eso que tanto anhelábamos, en vez de ser una bendición, lo vamos a ver como una carga. Lo vamos a ver como, ¿y qué fue lo que me pasó? Y esta maldición que me llegó a mi vida. O sea, vamos a ver eso de una perspectiva diferente. Pero sin embargo Dios está diciendo, por eso era lo que tú me estabas pidiendo. Yo cumplí. Eres tú que tienes que ponerte en cintura. Entonces, vemos tantas cosas en esto de la fe, que eso es parte del asunto. Porque muchas veces nuevamente nos aferramos a algo, pedimos a algo, pero cuando llega no lo valoramos. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado.
Rápidamente, a ver si aunque sea leo la mitad, porque es medio larguito. Quise llegar a hablar sobre la fe en el centurión. La fe en el centurión. En el centurión. Eso va a estar en Mateo 8:5. La fe en el centurión. Mateo 8:5. Un centurión era un soldado romano al mando de 100 hombres. Ellos podían manillar o un poquito menos o un poquito más, pero usualmente, y por su palabra, su forma, como dice su nombre, tenían a cargo 100 hombres. El primer gentil en general que aceptó a Jesús fue un centurión. Y su nombre fue Cornelio. Cornelio fue el primer centurión, pero a la misma vez también el primer gentil, aquel que no era judío, que aceptó a Jesús. Fue él que lo hizo. Y eso lo encuentran en Hechos 10, del 1 al 22. Hechos 10, del 1 al 22. Además de Cornelio, se menciona a 2 centuriones que manifestaron fe. El primero fue el de Capernaum, que está en Mateo 8, y otro al pie de la cruz, que está en Mateo 27:54. Aparte de Cornelio, hubo dos centuriones que manifestaron fe. Y fue del que le voy a hablar, en Mateo 8, el de Capernaum, en Mateo 8. Y otro al pie de la cruz, en Mateo 27:54. De este centurión de Capernaum, Jesús dice que en todo Israel no ha hallado tanta fe como la que él tuvo, como la que él portó en ese momento. Ahora bien, para poder entender esta historia del centurión, específicamente la de Capernaum, tenemos que ir a las dos versiones. Una está en Mateo 8, que es la que le estoy hablando, y la otra en Lucas 7. Lucas 7 y en Mateo 8 ustedes van a encontrar la historia de Jesús, del centurión. ¿Por qué le digo esto? Porque en estas dos versiones, puede ser que en la de Mateo usted lo lea y piense y lo vea de una forma que Lucas luego te lo expande más y te lo da a entender de otra forma. Por eso es bueno cuando ustedes lean principalmente en los evangelios sinópticos, cuando ustedes lean en ellos, busquen dónde más en los otros dos están hablando de eso, para poder entonces globalizar y entender con más perfección lo que el maestro está hablando. Cabe resaltar que si lees el relato en el libro de Mateo, vas a ver, si quieren pueden buscarlo, Mateo 8. Cabe resaltar que si lees este relato en el libro de Mateo, vas a ver que literalmente dice que el centurión vino hacia Jesús. ¿Alguien lo tiene? Mateo 8. ¿Qué dice? Sí, yo creo que en el primero que habla directamente. El 5 dice,
Exacto. Vino a él un centurión, o sea, ese centurión vino personalmente a Jesús. Ahora bien, vámonos a Lucas 7. Lucas 7 y léame el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le dio unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanara. Aquí cambia el asunto. Ya no es el centurión que va de enfrente a Jesús, sino que el centurión le envía a unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué dice el 6? El versículo 6 de ahí mismo. Aquí nuevamente da a entender que ya Jesús va en camino hacia la casa y cuando ya está cerca, el centurión envía a unos amigos y le dice, no puede, dile que no soy digno de que él venga a mi casa. O sea, en ningún momento el centurión estuvo cerca de Jesús. Eso te da le agrega más mérito a esa fe del centurión, que no le explica Mateo. Ahora, ¿es un error bíblico? No, es un estilo literario diferente. Recuerden, son dos personas diferentes, en años diferentes, que están escribiendo la misma historia, pero el estilo literario es diferente. Uno va directo directo al grano y dice, el centurión fue a Jesús. Al final de cuentas, lo que se quiere decir es que hubo una comunicación del centurión con Jesús. Ahora el otro te da te lo abre más esa historia, te da más detalles que la otra no te lo daba. Pero si nada más leemos a Mateo, vemos bien, el centurión tuvo fe, estuvo frente a Jesús. Pero cuando leemos a Lucas, decimos, wow, pero esa fe fue fuerte, porque ni siquiera tuvo cerca, ni siquiera habló directamente con el maestro, ni siquiera lo vio a los ojos. Él envió a alguien. O sea, vemos que esa fe fue sumamente grande, una fe poderosa que es digna de imitar y admirar. Hasta aquí llego. Luego en la próxima semana voy a continuar sobre esto del centurión, porque es sumamente importante lo que podemos aprender sobre él. Amén, amén. Vamos a orar para ser despedido. Gracias, Padre amado, mi Señor, mi Dios, por este tiempo, por este privilegio que tú nos brindas, pidiéndote, Señor, mi Dios, que tú, Padre amado, siga hablando, siga ministrando nuestras vidas, Padre Santo. Que podamos seguir aprendiendo de ti, mi Dios. Sabemos, Padre amado, que esto es un paso a la vez, Padre Santo, pero cada vez, mi Dios, estamos más cerca de ti, caminando más, mi Dios, cerca de ti, siguiendo tus pasos y correctamente, Padre amado, es lo que queremos hacer. Te pido, Señor, mi Dios, que tú cubras a cada uno aquí presente, cubre a los jóvenes, cubre a los niños, a todos, Padre amado, que podamos todos llegar a nuestros hogares bien, sin ningún inconveniente, sin hacerle daño a nadie en el camino, Padre Santo, y llegar bien, Padre amado, a descansar. Y si tú no has venido, Padre amado, mañana despertar con una fe inquebrantable, una fe poderosa de que grandes cosas tú vas a hacer, Padre amado, en la vida de cada uno de nosotros. Te presentamos todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.